¿Cómo estamos, mi gente? En el día de hoy, otra nueva video reacción. En el día de hoy vamos a estar reaccionando al iceberg de la Antártida. Les recuerdo que estas video reacciones y todos los jueguitos que ustedes ven en el canal siempre los jugamos o las hacemos en Kick en las noches en Hora Colombia. Así que nada, los dejo con el video. Iceberg de la Antártida completo. Vamos a ver qué tal. Tiene aproximadamente el tamaño de Estados Unidos y México. ¡Ey! Ya empezamos duro, ¿eh? Tiene el tamaño de Estados Unidos y México. Combinados, y contiene el 90% Juntos. del hielo que hay en la Tierra. Uy, allá vivía yo, pero el arriendo es muy caro, ¿sí? Al ser un Sí. explorado, se puede Uy, parce, eso tiene el 20% del hielo de toda la Tierra, weón. O sea, si esta mierda se llega a derretir, valemos mierda, ¿o yo? Tiene bonitos parques, ¿sí? Y tiendas, ¿cómo está de tiendas? Y de restaurantes, ¿duro? encontrar varios secretos y misterios alrededor de este frío lugar. El iceberg de la Antártida recopila varios Ey, pero iceberg de la Antártida. Barras. datos curiosos, misterios e historias muy aterradoras Esa se la esperaban, del ¿eh? más inhóspito del planeta, así que pónganse cómodos y disfruten. Vamos a ver del qué video. tal. Ya llegó el de uno Como por siempre, allá. empezaremos con el nivel más superficial. A ver, el nivel superficial, descubrimiento, pingüino emperador, el peor frío del mundo, habitantes humanos, estación, MC Murdo. Esa mierda se derrite y el nivel del mar sube 20 metros. 20 metros es poquito. El nivel 1. Nivel 1, vamos a ver a fuego. Superficie. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, por lo que es considerado el cuarto continente más grande del mundo, después de Asia, América y África, y supera en tamaño a Europa y Oceanía. Uy, ¿cómo así? Increíble que la Antártida le gane en tamaño a Europa. Ahí tienen. Descubrimiento de la Antártida. Uy, ¿se imaginan los primeros que descubrieron a lo bien es la Antártida, weón? Que hijo de puta susto se vieron llevar. No, y qué frío tan hijo de puta, weón. Imagínense ustedes esa mierda, uno navegando en su barco pirata y llegar y ver esos hijo de putas bloquesotes. Esos iceberg de hielo. Dios. La Antártida fue la Mira última eso. región de la Tierra en ser descubierta y colonizada por los humanos, siendo avistada por primera vez en enero de 1820 por 2 exploradores rusos de la Armada Imperial Rusa, quienes Epa, los rusos fueron los primeros, ¿eh? circunnavegaron el continente y realizaron un reconocimiento del litoral, pero solo Digo, no, 32 sí, obvio. kilómetros del territorio continental. Mientras que el primer desembarco documentado sobre la Antártida es el del navegante estadounidense John Davis, que llegó a tierra firme de la Antártida Occidental el 7 de febrero de 1821, aunque algunos historiadores mantienen controversias sobre este hecho. El pingüino emperador. A mí los pingüinos me parecen re lindos. El emperador es el más grande de todos los pingüinos. Un ejemplar medio mide 1,15 metros de altura. Estas aves incapaces de volar viven en los cielos antárticos y en las gélidas aguas que los rodean. Sin embargo, pueden mantener una temperatura corporal Lástima que sean psicópatas. ¿Cómo así? ¿Los pingüinos son psicópatas? Eso no lo entendí. grados centígrados. ¿Explicación? Incluso en tormentas frías, debido a la capa gruesa de grasa que, además de aislarlos del frío, les sirve como impermeable del agua. Mantienen relaciones monógamas, es decir, permanecen siempre con la misma pareja durante toda la vida. Y el papá es el que cuida los huevos. Solo se Y la mamá es la que sale a pescar. Poseen una vista privilegiada bajo el agua, ya que pueden llegar a detectar presas incluso aunque el agua esté sucia y oscura. Normalmente, estos pingüinos suelen medir... Los pingüinos hacen cosas returbias. Si se les pierde una cría, agarran cualquiera que se pillen por ahí. O sea, se roban los niños entre ellos, ¿sí? ¿Estás diciendo eso? Ok, ese dato no lo sabía, es buen dato. Es buen dato. Hasta 1,15 metros. No obstante, expertos científicos encontraron los restos de un pingüino que llegó a medir hasta 1,60 metros y que pesó 80 kilogramos. Ay, gonorrea, ese pingüino es casi igual de alto que yo, weón. Ese pingüino es igual de alto que yo, gonorrea. O sea, por 7 centímetros le gano. Uy, qué me puta susto, weón, un animal así de grande. Por lo que no se descarta que alguna de las especies pueda llegar a medir más de la media común.
Otro caso extraño Pero fue puta cuando se pingüino, observó un sí. pingüino completamente negro sin el característico blanco de la parte ¡Buf! Ese pingüino está re áspero, weón. delantera. Habitantes. En la Antártida no hay, ni hubo nunca población nativa, debido a que estas tierras se separaron del resto del continente mucho antes de que los seres humanos Ok. evolucionaran y ha estado aislada desde hace más de 30 O sea, de la Antártida no ha salido ninguna raza, digámoslo así, humana. Ese dato está duro. Ese pingüino estaba retuneado así, 5 creo. millones de años. Las condiciones climáticas, además, Uy, pusieron no, difícil parce. eso de llegar allí hasta fechas recientes. Eso no quiere decir Que de hecho, sobre la Antártida también hay como muchas teorías conspirativas, ¿no? De que los círculos de hielo, de que en realidad en la Antártida hay portales extraterrestres, interdimensionales, que hay monstruos que no conocemos. La Antártida, de verdad. Oiga, si nos ponemos a pensar lo que es el mar y la Antártida, los seres humanos, lo digo por lo que sabemos, ¿no? En general, el público, no hemos querido investigar a fondo, pero sí hemos querido saber si hay vida en otros lugares en vez de revisar esos lugares acá en la Tierra. Lo digo por lo que sabemos, ¿no? Porque seguramente lleguen conspiranoicos y digan, de hecho lo que estás viendo es pura propaganda. En realidad la Antártida hay bases de Estados Unidos y se la pasan los aliens. No sé, lo digo en público general, ¿no? Lo que sabemos los mortales. que el continente antártico esté vacío, ya que ahí viven unas 4.000 personas en verano y unas 1.000 en invierno. 4.000 Y personas sobre nada todo hay más. unas 60 La antigua leyenda dice que en la Antártida se encuentra un ser extremadamente extraño, enano masturbador, vientre de hielo y las pingüinas. Hijo de puta, ñero, yo pensé que estabas hablando en serio y me sales con esa mierda, pausé el video por eso. 6 bases científicas de las que solo 37 se ocupan durante todo el año. El peor frío del mundo. A ver, La Antártida es considerada el continente más frío del planeta, pues pues allí obvio. se registró la temperatura más baja desde que existen datos fiables. A ver, El ¿cuál fue? 21 de julio de 1983, en la base rusa de Vostok, se registró una temperatura extrema de menos 89.2 Uf, fue puta, menos 89.2 grados centígrados. Uy, parce. grados centígrados y 20 años más tarde, en el 2013, en la misma estación de Vostok, se verificó la temperatura más baja de la Tierra jamás registrada, A que ver, fue de ¿cuál? menos 94 Uy, grados menos centígrados, 94, casi llega a los menos 100. rompiendo así el récord anterior de 1983. Incluso se dice que bajo determinadas condiciones, el clima es tan frío que el vapor en el aire se condensa lo suficiente como para congelarse y volverse cristal. Uy, qué Cuando esto gonorrea. sucede, diminutos fragmentos de hielo cristalizado se pueden encontrar en el suelo. Estación McMurdo. A ver, esto no lo conozco. La verdad, estación MC Murdo. O La Mac. estación McMurdo es la comunidad más grande de la Antártida, es operada por Estados Unidos desde 1962 y tiene como objetivo principal la investigación científica. Recuerden que esto solo fue la punta del iceberg, así que bajemos con el nivel 2. A 179 grados Celsius del cero absoluto. Qué gonorrea frío. Sí, obvio. A ver, gigantismo polar. Gigantismo polar. Las arañas de mar gigantes que habitan en las heladas aguas de ¡Ay, qué miedo, weón! Para los que tienen aracnofobia, ¿ustedes sabían que existían las arañas de este mar? continente pueden medir hasta los 35 centímetros en Y tras diámetro, del hecho miden 35 centímetros. ¡Dios! mientras que Vea las eso. arañas de mar de Europa o Norteamérica alcanzan solo hasta 3 milímetros. Estas arañas son un ejemplo de un fenómeno llamado Vea, gigantismo vea, vea, polar, vea. que se da tanto en la Antártida como en el Ártico, en ambientes extremadamente fríos. Algunas especies se vuelven mucho más grandes que Esos sus son cangrejos contrapartes en superdotados, climas sí. cálidos. Existen varias teorías para explicar este fenómeno, una de ellas sugiere que los animales pueden crecer más porque las temperaturas congelantes alientan su metabolismo al punto en que apenas necesitan oxígeno. Bueno, eso yo lo he escuchado, ¿eh? Eso, no sé si la verdad me estoy equivocando, me pueden corregir después. Pero yo he escuchado que eso sí tiene que ver con la temperatura. Se dice que las personas que viven más cercanas al nivel del mar, es decir, cerca en la playa y lugares así muy calientes, son más bajos
y que las personas que están en temperaturas frías suelen ser más altos. Ejemplo, los nórdicos. ¿Tú crees que se vaya a la Antártida a ver si crece? Sí, Una creo. selva tropical. Es ¿Una posible que selva tropical en la nuestra Antártida? imagen mental de la Antártida esté formada por nieve, viento y A mucho ver. color blanco. Sin embargo, se cree que alguna vez la Antártida tuvo una selva tropical en su territorio. Bof. En la época de los dinosaurios, el continente más frío del planeta estaba tan caliente debido a las altas concentraciones de dióxido de carbono en el planeta, por lo que las palmeras crecían a lo largo de sus costas. Investigaciones que analizaron muestras de sedimentos obtenidas de perforaciones en el fondo del mar de Tierra de Wilkes, cerca de la Antártida en 2017, revelaron suelos forestales, polen, esporas y raíces que Uy, pa, esto está re interesante. Esto yo no lo sabía. Yo siempre pensé que literal la Antártida había sido un continente que había estado congelado todo el tiempo. Eso está re interesante. Esto no lo sabía, la verdad. estiman que hace 90 millones de años había un Durísimo. Eso es muy interesante. Cada cierto tiempo el planeta cambia de ángulo y los lugares calientes como el desierto del Sahara se vuelve tropical y el Amazonas se vuelve un desierto. Ok. Bueno, lo del Sahara sí había escuchado algo así, que antes había sido un bosque brutalísimo. Pero no sabía que esto era cambiante, weón. una jungla parecida a las que hoy pueden encontrarse en Nueva Zelanda, y donde posiblemente habitaban todo tipo de dinosaurios o incluso otros animales antiguos aún no descubiertos. De hecho, los paleontólogos han encontrado Ustedes sí se han dado cuenta que nos vendieron al T-Rex de una forma demasiado, digámoslo así, macabra por el tema de las películas y se ha demostrado que los T-Rex se parecen más a las gallinas, fósiles de con dinosaurios plumas y con las manos así todas antárticos, aunque metidas. muy pocos. Iceberg con forma perfecta. Ok, un iceberg Uno con de los forma más perfecta. extraños descubrimientos hechos en la Antártida es este iceberg que tiene una forma muy peculiar. ¡Ay, gonorrea, mira! Se Sí, piró, es un rectángulo. Bueno, no sé, no se le dice rectángulo, pero parece un según rectángulo. imágenes compartidas por la NASA en 2018, este gigantesco pedazo de hielo parece tener la forma de Uy, no, o sea, eso parece una un plataforma. rectángulo perfecto con paredes lisas e iguales y con ángulos de 90 Sí, que hijo de puta grados. planicie. El iceberg parece un trozo de tarta gigantesco que flota cerca de la Sí, eso costa parece este que lo de la hubieran cortado península con las antártica, manos. cerca de la plataforma de hielo Larsen C, y debido a su extraña forma, muchos creen que el origen de su forma sea debido a un evento ¿Alienígena? paranormal. Pese a esto, los científicos creen que este extraño iceberg se formó por un proceso que es bastante común en los bordes de los bloques de hielo. ¿Cuál? Ah, pero Cataratas no dicen el proceso. Cataratas de sangre. Esto sí lo había visto. Esto sí lo de había sangre. visto. Se trata de un fenómeno natural bastante extraño observado en la Antártica. Corría el año El propio 1911 cuando mundo el plano de geólogo Minecraft, sí. australiano Griffith Taylor observó algo que ningún ser humano había visto hasta la fecha, una extraña catarata que surgía Es por el hierro, ¿no? Sí, es por una combinación de varias sustancias que hace que el agua que sale de los iceberg salga mitad roja. O del bueno, no líquido roja, anaranjada en realidad. de la Color óxido. Antártida. Pero esa caída de agua contaba con un elemento que la convertía aún en algo mucho más extraño, ya que el agua que emanaba de su interior no era transparente, sino que un flujo de un color rojo muy vivo salía de las entrañas de un bloque de hielo, y este hecho le valió ganarse el sobrenombre de cataratas de sangre. Desde ese momento surgieron varias leyendas que trataban de explicar el hecho de este extraño fenómeno. Sin embargo, los primeros análisis de los expertos determinaron que el color era provocado por una serie de algas presentes en la zona. Ajá. Ahora se sabe que la catarata debe su color a una fisura en el glaciar, a través de la cual fluye un lago rico en salinidad y la presencia de óxido de hierro, lo que le da Óxido de hierro. Exacto. Es como si el agua estuviera oxidada. el color rojo como la sangre. Algo más que pingüinos. A ver. Aunque parezca que los pingüinos son los dominantes del lugar, en realidad, los animales locales más numerosos son los diminutos gusanos nematodos. No Usamos nematodos. obstante, los pingüinos son los más visibles. De hecho, el único animal de sangre caliente que se queda durante el crudo invierno en la Antártida es el pingüino emperador macho. La Atlántida. La Atlántida. Ok, ya se van a meter a decir que la Atlántida está en la Antártida. Uy, esto sí, parce.
el tema de la Atlántida podríamos verlo en otro video porque me parece muy interesante y de hecho mucha gente ha situado la Antártida en distintos lugares del mundo, ¿no? Y pues finalmente se dice que es un mito, si no estoy mal, creado por Platón, si no estoy mal, me puede fallar la memoria, me puedo confundir de nombres, pero si no estoy mal fue por Platón o por Sócrates, alguno de esos dos, que habló por primera vez de de la Atlántida. Y eso es muy loco, lo de la Atlántida es muy loco, podemos verlo en otro video, ¿eh? Atlántida ha sido un tema de interés y debate histórico desde que Platón mencionara por primera vez la Platón, existencia de la ciudad perdida en el año 360 a.C., antes de Cristo, sí. por lo que ahora varios expertos afirman que los restos de la civilización antigua podrían estar enterrados bajo las capas de hielo de la Antártida. Según la teoría del desplazamiento de la De hecho, Julio Verne, creo que se dice así el apellido, hizo un libro demasiado brutal que yo me lo quiero leer, precisamente hablando de la Antártida y tiene otro brutal también sobre el viaje al centro de la Tierra. corteza, hace unos 12 Como mil años, recomendación, ¿no? largas franjas de la Antártida no estaban cubiertas de hielo y tenían un clima muy diferente. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial de la Yo he Antártida, visto las y películas, muestra son buenas, aparentemente sí. la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Ey, esto es muy loco, ¿no? Porque los mapas que se tienen de la antigüedad, muchos vienen con zonas que nosotros no vemos actualmente, ¿no? Eso me parece loquísimo, porque lo que hablábamos en otros streams, ¿no? La teoría del cambio, o sea, el mundo y el universo como tal siempre tiene un cambio constante. Entonces de nada nos vale a nosotros hacer mapamundis y fiarnos de ellos, o sea, al final el mundo va cambiando. Por lo que, ¿realmente pudo existir una civilización antigua en el continente helado? Aún queda más por bajar, vamos con el nivel 3. A ver, nivel 3. Lagos de lava, pez Punto transparente. más profundo. Es posible que el punto más profundo de la Tierra se encuentre en el abismo de Challenger en la fosa de las Marianas, En debido las a que fosas se de las encuentra a Marianas, sí. casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más profundo del océano. Sin embargo, un extraño descubrimiento demostró que el punto más profundo de la Tierra firme se encuentra en la Antártida, bajo el Ok. glaciar Denman. Este cañón lleno de hielo alcanza una profundidad de 3,5 kilómetros debajo del nivel del mar. Allá vive Jancito. Los científicos no pueden conocer lo que haya en esas profundidades, ya que cada vez que sobrevolaban el cañón, no lograban verlo en los datos del radar. Sin embargo, se cree que las características de este valle resultarán claves para la comprensión de cómo el sur polar podría cambiar en el futuro, y cómo este afectará al aumento del nivel del mar. Lagos Lagos de de lava. lava. Otro lugar que sigue siendo un completo misterio es la isla Saunders, que forma parte de la Sandwich del Sur, donde se encuentra el volcán activo Monte Miguel, cuyo cráter casi siempre es inaccesible a las imágenes vía satélite y Uy, parce, no se puede ver. Sí, eso no se puede ver. aéreas, debido a las permanentes capas de nubes sobre él. Desde los años 90, científicos habían sospechado que el cráter contiene un lago de lava permanente, pero no fue sino hasta 2019 que esto Qué gonorrea, ñero. O sea, estamos en 2026, hace 7 años, weón. Se se comprobó. descubrió, de verdad. Se cree que con el cráter del volcán Monte Miguel, existen solo 7 lagos de lava en todo el mundo. Ese dato no lo sabía. O sea, solo hay 7 lagos de lava en todo el mundo. Pez Dios. transparente. Al ser un lugar tan remoto por sus condiciones, la Antártida puede esconder varios animales muy pero muy extraños en Uf, yo siento que todavía no hemos descubierto muchas especies que hay en la Antártida y en el mar, obviamente. sus aguas. En 1928, el zoólogo noruego Ditlev Rastad llegó a la isla antártica Bouvet como parte de una expedición para cazar ballenas, y fue en donde descubrió este El extraño pez de pez. hielo. Era de un verde traslúcido, por lo que se podían ver los órganos internos. No tenía escamas y poseía una mandíbula triangular, parecida a la de un cocodrilo, desproporcionadamente grande con respecto a su cuerpo. Uf, qué Lo duro. más curioso, sin embargo, eran sus branquias, que no son rojas, como las del resto de los peces, sino blanquecinas, por lo que la sangre del pez era transparente.
La sangre de este pescado es transparente. Cero pescado que no lo vean en Perú porque lo acevichan. Miro como es la sangre transparente, Pez de empezando por hielo, ahí. como se lo conoce, un caso de vertebrado cuya sangre carece de hemoglobina. Formas extrañas. Varias imágenes satelitales de la Antártida viéndolo desde las alturas es posible detectar cosas realmente extrañas y sorprendentes. La siguiente imagen ha creado varios debates y afirmaciones de que un ovni se ha estrellado en la Antártida. Aquí se puede ver algo parecido a un rastro a través de la nieve dejado por algún... Uy, sí. Eso fue que se cayó algo. No, no quiere decir que sea un ovni, aunque sí está muy derecho, ¿eh? Sí está demasiado derecho, ¿eh? Ahí va allí caminando así, creo. No, pero tipo de eso puede objeto ser que se delgado cayó que algún parece tipo de un roca o tubo de algo metal parecido. largo. Por el momento siguen siendo uno de los grandes misterios de la Antártida. Otro extraño caso es el descubrimiento de lo que parece ser un barco perdido que ha provocado varias teorías sobre por qué está ahí. Se puede ver claramente su casco, su chimenea e incluso su Uy, parce, de verdad sí parece un barco, ¿eh? O sea, viéndolo de cerca sí parece un barco. cubierta superior. Se ve exactamente como un crucero. Incluso algunos creen que pueda tratarse de un barco real abandonado bajo la nieve, pero otros creen que es simplemente una loca casualidad, lo cual es algo realmente curioso y extraño. Es curioso. El desierto más grande del mundo. Aunque suene paradójico, la Antártida es considerada el desierto más grande del planeta. De hecho, no hay árboles ni arbustos y apenas existen un par de especies de plantas con flores que sobreviven en los alrededores del continente, con 14 millones de kilómetros de superficie, mientras que el desierto del Sáhara tiene una superficie de 9 9 millones millones de de kilómetros kilómetros. aproximadamente. Los valles secos de McMurdo, por ejemplo, son considerados el punto más árido y representan la mayor zona de la Antártida desprovista de hielo. Son 4.800 kilómetros cuadrados que No hay representan el nada. 0,03% de la superficie de este continente. Debido a sus niveles extremadamente bajos de humedad, la nieve que cae se evapora antes de tocar el suelo. Fuente Fuente de de agua agua dulce. dulce. A ver. Con el 99% de su enorme extensión congelada, la Antártida se constituye en una fuente muy valiosa de un recurso fundamental, el agua dulce. Se estima que en la Antártida se almacena el 70% del agua dulce del planeta. Ay, qué gonorrea, weón. El 70% del agua dulce del planeta está en la Antártida. O sea, si llega a ver, si, o sea, si por cosas del calentamiento global esto se comienza a caer, valemos monda como humanidad, ¿eh? A menos de que pudiéramos convertir el agua salada en dulce, que de hecho creo que eso ya se puede. A pesar de que no existen ríos ni lagos visibles sobre su superficie. Paradójicamente, el promedio de precipitación anual en el continente blanco es similar al de la zona más seca del desierto del Sáhara. Por todos estos factores, la Antártida, junto con el Polo Norte, son considerados esenciales para mantener el equilibrio del clima a nivel mundial. Es Se verdad. estima que si el hielo de la Antártida llegara a derretirse, el nivel de los océanos se elevaría más de 65 metros de altura, Mm, y estoy poniendo que 20. Vea, 65 lo que las metros. ciudades más pobladas del mundo, la mayoría de ellas, ciudades costeras, serían las primeras en sufrir las Y consecuencias. Llegamos a las profundidades, vamos con el nivel 4. 65 metros, que hijo de puta rascacielos, Túneles obvio. subterráneos. La Antártida es uno de los lugares más remotos de la Tierra, sin embargo, los científicos han encontrado grandes túneles subterráneos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Estos profundos canales recorren cientos de kilómetros, cortando altas montañas, y ninguna de las cuales se puede ver en la superficie nevada del continente. Cuando los investigadores de la estación Amundsen Scott, del Polo Sur, se percataron de este hecho, decidieron investigarlo. Sin embargo, debido a las temperaturas de menos 50 grados Celsius, Qué esto puta fue una frío. tarea imposible. Por lo que haya dentro de esos túneles seguirá siendo un misterio. No hay mucha información acerca de este hecho, sin embargo, estos túneles han dado pie a numerosas teorías conspirativas, como está la que dice que se trata de una base militar escondida o que incluso fue construido por ¿Por extraterrestres. los alienígenas? No creo. El cajero automático.
El grupo bancario estadounidense Wells Fargo cuenta con un cajero automático situado en el lugar más remoto del mundo. Que, uy, no, esos piros son muy negociantes. ¿Cómo van a poner un cajero automático en la Antártida? El dispensador de efectivo se encuentra en la Antártida, dentro de la base de investigación McMurdo. Realmente hay dos máquinas instaladas, pero tan solo una está en funcionamiento, mientras que la otra se usa para casos de Hijo de puta emergencia y marketing, para sí, reemplazar creo. piezas de la principal. Debido a lo inaccesible del lugar, los billetes que proporciona el cajero son siempre reciclados de la base. El dispositivo fue instalado en el año 2000 y el técnico que lo revisa tan solo viaja a la Antártida una vez cada 2 años. El cajero es el único de todo el continente. Base secreta Base NASA. secreta. Nueva Eso está Suabia fue el interesante, nombre ¿eh? dado por la expedición antártica alemana de 1938 a 1939, durante la Alemania nazi, a una parte de la Uy, mano, de verdad que Hitler, en temas de expediciones y esas cosas, buscando objetos que se supone que eran sagrados y demás, y buscando cómo volverse más poderoso, hizo una mano de expediciones, o bueno, él no, su gabinete hizo una mano de expediciones buscando cosas que ya lo vimos, o lo hemos hablado aquí, ¿no? La lanza sagrada, el cáliz sagrado, ese tipo de cosas. Eso también es muy interesante y lo podemos ver en otro video, ¿eh? Antártida ubicada en la Tierra de la Reina Maud. El propósito principal era asegurar un área en la Antártida para una estación ballenera, pero también se cree que era para buscar un lugar para una posible base naval. Nueva Suabia ha sido objeto de varias teorías conspirativas durante décadas. La más difundida de ellas postula que luego de la expedición alemana de 1938 Una a estación vallenatera. 1939, una Pero no es enorme base vallenato, militar ballenas. fue construida en Nueva Suabia, a donde en 1945 se habrían retirado tropas nazis y militares de alto rango, y se cree que el mismo Adolfo Hitler escapó a ese lugar luego de... Nah, es poco probable. O sea, ¿cómo iba a haber Hitler allá en la Antártida? Incluso veo más probable lo que muchos historiadores o conspiradores dicen, y es que Hitler se fue a Latinoamérica, ¿no? Que en vez de se fue a Latinoamérica. Lo veo más posible que se haya ido se haya ido a Latinoamérica que a la Antártida. la guerra. Pero sin embargo no es claro si existió alguna base secreta, por lo que el misterio queda sin ser resuelto. Pirámide Pirámide Antártica. Antártica. Hace unos años surgieron unas fotografías satelitales que mostraban unas construcciones colosales muy parecidas a las que otras ¡Ay, mira! ¡Dios! O sea, ¿también hay pirámides en la Antártida? Eso puede reforzar la teoría que vimos la vez pasada de las estructuras, ¿no? Que hay ciertas estructuras en ciertas partes del planeta que como que conectan, ¿eh? civilizaciones antiguas realizaron. La estructura en forma de pirámide está localizada en las montañas Ellsworth, una cadena montañosa de más de 400 kilómetros de longitud, entonces no es una sorpresa que tenga algunos picos rocosos que sobresalen sobre el Ah, hielo. Sin embargo, muchos fueron los que aprovecharon este descubrimiento para asegurar la existencia de civilizaciones sí, una antiguas que pirámide. construyeron estas Hmm, pirámides, mientras que los más conspiranoicos creen que fue obra de seres extraterrestres. Pero los científicos aseguran que simplemente la forma ¿Eso fue piramidal de la creado por montaña es sedimentación? resultado de una Sí. combinación de la erosión y la forma natural del objeto. Sí, porque se vería literal como Trabajar una en la construcción. Antártida. Un dato bastante curioso de la Antártida es la que dice que en el frío continente no se puede trabajar a menos que te saques las muelas del juicio y el apéndice. ¿What the fuck? O sea, yo que tengo las muelas y que tengo el apéndice, no podría ir a trabajar en la Antártida, ¿eh? Esto debido a que las cirugías no se pueden realizar en ninguna de las estaciones en la Antártida, por lo que, quien quiera trabajar allá, debe tener las muelas del juicio y el apéndice eliminado incluso si se es absolutamente saludable. El iceberg más grande del mundo. El iceberg, apodado El apéndice es una historia re curiosa. Podríamos ver también eso en un futuro. A-76 se trata de un enorme iceberg que en 2021 se desprendió del lado occidental de la plataforma de hielo de Rán en el mar de Weddell, en la Antártida. Este iceberg mide alrededor de 4.320 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte Un cirujano que fue una vez, un cirujano le dio apendicitis y le tocó operarse al solo porque no había nadie más.
Bah, deja de hablar tanta mierda, bro. en el actual iceberg más grande del mundo. Finalmente, el nivel más profundo de todos, el Esa nivel mierda es 5, real. el Ningen. El Ningen. Ningen significa humano en japonés y hace referencia a una criatura que fue vista por los pescadores del Pacífico, el Antártico y el Atlántico hacia la década de 1990. Algunos pescadores profesionales les tomaba por sorpresa el tamaño de este monstruo y aún más la forma aparentemente humanoide. Algunos informes indican que el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo, de tal Uy, no, eso es gigante, forma weón. que es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena con una piel pálida, con una cabeza, un torso y facciones muy parecidas a la del ser humano. Pero dejando de lado las teorías conspirativas, se cree que algunas embarcaciones evidenciaron la existencia del Ningen con varias fotografías y videos muy terroríficos. Uy, ah. Tiburón fantasma. El tiburón fantasma es un pez O sea, estoy viendo especies que no había conocido, la verdad, antes. cartilaginoso que pertenece a la familia de las quimeras y que habita al sur del Océano Pacífico cerca de la Antártida. Lo que más resalta de estos peces es su aspecto muy extraño y aterrador, ya que cuentan con una cabeza enorme con protuberancias, la boca es parecida a la de los conejos y la cola se parece a la de las ratas. Por esta razón, se les ha atribuido el nombre de quimeras, relacionándolo con el monstruo de la mitología griega que une partes de Ok, muchos animales. una quimera La así. longitud de estos animales no excede de 2 metros, pero la mayoría del cuerpo se le atribuye a su cola. Poseen una espina venenosa delante de la aleta dorsal mediante la que envenenan a las presas o a los animales que los ataquen, y quizás el dato más curioso es que, las quimeras macho, tienen órganos sexuales retráctiles en sus frentes. ¿En la frente? No se conoce mucho acerca de esta especie debido a los lugares tan O remotos sea, esos pescados tienen la picha en la frente, weón. en los que viven. Extraño sonido. En El los propio años 60, unicornio. micrófonos submarinos cercanos a Un la costa de la unicornio, bro. Antártida captaron un extraño sonido de origen desconocido, muy semejante al sonido de un pato, por lo que fue denominado biodac. Al principio se descartó que pudiera provenir de un ser vivo, por lo que comenzó a sospecharse la presencia de submarinos bajo el agua o elementos humanos de alta tecnología en el fondo del océano. Sin embargo, el captarse siempre entre octubre y diciembre sin excepción, parecía indicar que un animal migratorio desconocido podía ser el causante. Uy, no. El biodac se convirtió rápidamente en un misterio inexplicado conocido en todo el mundo. Y no fue hasta 2013, tras más de 50 años intentando saber qué era, cuando se resolvió el dilema. El responsable del extraño sonido era la ballena alada, una especie de pequeño cetáceo de 9 toneladas quien emite el extraño y repetitivo sonido como tono de llamada, que mantuvo en vilo a toda la comunidad científica hasta que 50 años. fue Cero animal, desentrañado. sí. Meteorito marciano. A ver. El meteorito marciano Alan Hills 84001 se trata de una roca ígnea de aproximadamente 4.000 millones de años proveniente del planeta rojo. De Marte. Fue descubierto en la región de Alan Hills, en la Antártida en 1984 y posteriormente fue estudiado por su registro de la historia geológica temprana de Marte. Sin embargo, lo que más atrajo la atención fue debido a las afirmaciones de algunos investigadores, que afirmaban que contenía evidencia microscópica de restos fósiles bacterianos provenientes de Marte, De Marte. lo que podría Ay. evidenciar de que O sea, eso confirma que hubo o hay vida en Marte. haya existido vida en Marte o incluso que toda la vida de la Tierra se haya originado allí. Aunque esas afirmaciones Uy, quieto. ¿Se imagina que nosotros si viniéramos de Marte? ¿Sí han escuchado esa teoría que dice que Marte en realidad antes era como la Tierra y que se secó y se volvió así amarillento? Y que nos enviaron en una cápsula, en este caso sería el meteorito. han sido cuestionadas desde entonces por otros miembros de la comunidad científica, existe un debate en curso sobre los orígenes de su material orgánico. Lugares abandonados. A ver. Al final de la Tierra, en algunos de los lugares más remotos conocidos por el hombre, en la Antártida, los restos de la exploración y la actividad humana se pueden encontrar estaciones de investigación en forma de equipos oxidados, edificios casi completamente Aquí pongámonos. Va a ser una pregunta que puede ser estúpida.
Pero, ¿ustedes creen que en estos lugares podrían haber fantasmas? Teniendo en cuenta que es una región muy remota, ¿no? Pero son lugares abandonados. Ahí lo dejo, ya. Enterrados en la nieve y barcos abandonados. Abandonadas debido a la inaccesibilidad, la guerra, la ¿Quién falta de sabe? materias primas y las duras e inhóspitas condiciones, estas factorías balleneras, Más de un bases sonido militares extraño si cae. De pronto sí, y sonido centros de sí. investigación forman parte de los pueblos fantasma de la Antártida. Organismo 46B. ¿Qué es esa vaina? La criatura designada como Organismo 46B era una bestia acuática supuestamente capturada por un equipo científico ruso cerca del puesto de investigación Vostok. La estación Vostok es una base polar antártica establecida por la Unión Soviética en 1957 situada a 1.300 kilómetros del polo sur geográfico sobre el lago Vostok, una masa de agua dulce que se encuentra a 4 kilómetros por debajo de la capa de hielo. Durante la perforación de ese hielo, el grupo de investigadores se toparon con una enorme criatura de 10 metros de largo, parecida a un pulpo pero con 14 tentáculos habitando 14 tentáculos. en el lago Vostok. Según el doctor Anton Padalka, que estuvo presente en ese descubrimiento, comentó que esta El criatura propio alien, inhabilitó sus sí. comunicaciones, asesinó a 2 miembros del equipo de buzo, El Kraken. Pues de hecho se dice que los Kraken en realidad eran los super calamares gigantes. Pues ahorita se dice que hay calamares gigantes o que hubo calamares gigantes, pero que el Kraken llegó a ser una especie demasiado gigante. uno lo paralizó con un veneno tan tóxico que podría paralizar a una presa incluso a 45 metros de distancia, para posteriormente acercarse y comérselo. Más tarde, el 46B acechó al grupo de buzos, mostrando su capacidad para cambiar de forma, transformándose en la forma de un buzo humano para hacerse pasar como un Uy, no, eso ya está muy loco. ¿Un cambio a formas? miembro del equipo. Al escapar de la criatura, un miembro del equipo consiguió cortar uno de los tentáculos del 46B, aunque más tarde la Among criatura Us. volvió a atacar a los exploradores. Luego de varios intentos lograron atrapar finalmente a la criatura en un tanque y los miembros supervivientes del equipo la llevaron a la superficie, donde afirman que los funcionarios rusos confiscaron a la bestia y dijeron a la prensa internacional que no se había encontrado nada. Por lo que muchos creen que Uy, ¿se imaginan que de verdad tengan eso encerrado por allá en Rusia, weón? el ejército ruso lo estaría ocultando para usarlo Suena a como pura película, sí, suena a una buena película o serie un de arma Netflix. militar súper secreta. Espero que todos hayan disfrutado del video y si fue Bueno, así recuerden estuvo bueno el iceberg, la verdad, un buen iceberg. So, melo el iceberg, sinceramente. Espérense que yo